Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hacer un recorrido de la historia del turismo en Lanzarote y lo vamos a hacer con un profesional que trabajó hace muchos años y ha trabajado en diversos sectores. Sobre todo llegó a ser hasta subdirector del Hotel Fariones, gerente de los centros turísticos, creó sus propias empresas y la verdad que hemos hablado y creo que hay un personaje interesante aquí ante Miguel Cámara. Sin más dilación pasamos a hablar con don Miguel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, un placer Me alegro. hablar con usted. La verdad Gracias, que lo hemos mismo. hablado antes y creemos que, tanto Jorge Cole como yo, Sí. creemos que tiene cosas que contar. Bueno, son muchos años. Son Muchos años. 50 y... Bueno, no, si esto voy a decir mi edad y no quiero porque soy muy joven y no quiero... Pero muchos años. Bueno, pero vamos entonces a decir, ¿cuándo llega a Lanzarote y en dónde empieza a trabajar? Sí. Yo llego a Lanzarote en diciembre del 68. Y entonces voy a trabajar, había contactado anteriormente con uno de los tres propietarios, que era Virgilio Suárez Almeida, y entonces pues esto me manda al Hotel Fariones y entro allí en el 68 como recepcionista y poco después me ascienden a subdirector. Bueno, me ascienden, es que era un lujo el Hotel Fariones. Porque Sí, en aquella época... ¿Cómo era el Hotel Fariones de El aquella Hotel época? Fariones, muy bien diseñado, está muy bien diseñado, un sitio estupendo. Colocado Había perfectamente, también, ¿perdón? colocado perfectamente. Colocado Esa perfectamente, playa. perfectamente, con la playa frente a la playa. Era un lujo. Era un lujo. Era un lujo. Y en aquella época, sobre todo, porque además solamente estaba el Hotel Fariones, el parador de turismo, que lo abrieron en el año 51 y lo cerraron en el 70 y algo, entre 70 y 74, que ese periodo estuve fuera. Pero no entiendo por qué lo cerraron en vez de haberlo remodelado y tal, porque tenía, entre otras cosas, fama de ser el parador donde mejor se comía en la red de paradores. Y era verdad, desde luego. Podían haberlo remodelado, haber hecho, en fin, cualquier obra que fuera necesaria para mantenerlo y no haberlo cerrado nunca. No entiendo por qué se cerró el parador de turismo. Bueno, y ya digo, estaba el Hotel Fariones, el parador de turismo, y la pensión España, y había algunos apartamentitos más por Arrecife, pues vamos, tal. Eso es lo que había. Entonces, claro, por ejemplo, pues en Playa Blanca no había nada. En aquella época, no existía. nada. En Puerto del Carmen, pues ¿Cómo recuerda? Porque el hotel era una isla en medio de nada, el ¿no? hotel era una isla en medio de nada. Entonces tenía, en fin, bueno, turistas, venían unos turistas además, algunos con turoperadores que estaban empezando, pero muchos venían de forma privada, en avión. Había, yo recuerdo, uno que iba con frecuencia en su propio avión y llevaba siempre dos señoritas con él, para sus hermanas. No sé. Eso se decía, ¿no? Sí, hombre, en Mis la primas, recepción, hombre. exactamente, decía, pueden ser las hermanas. Yo no me lo creí, no sé por qué, pero no me lo creí. Pero, bueno, sí. Pero quiero decir que venía un turismo de calidad, un turismo de dinero y tal, a un sitio de lujo. Y lo que pagaban, desde luego, vamos, precios y tal, pero todo era poco por lo que significaba el Hotel Fariones, por su situación, por su diseño, cosa que falta hoy, después de que se emprendió una carrera tremenda en la construcción de hoteles, habiendo, en mi opinión, mi modesta opinión, más camas turísticas, hoteles, apartamentos, bungalows, casas residenciales, lo que quiera llamarle, habiendo, en fin, construido mucho, pero muchos de ellos, con excepciones, sin un estilo adecuado a la isla. Vale. Luego vamos a hablar de eso, Miguel. Bien, bien, sí. Quiero continuar la parte de ese turista de calidad. A mí me han dicho gente de la época que también se recibían turistas americanos, que había, no sé si recuerdas personalidades que llegaran de aquella época. Bueno, personalidades, francamente, no recuerdo. Gente con dinero pues, de América, a Lanzarote, a este punto, y teniendo referencias turísticas en ese momento, pocas, ¿no? Pero
la isla era una isla, en fin, completamente natural, aunque entonces solamente, pues, en fin, el negocio era la pesca, la agricultura y eso, y el turismo empezaba y tal. Pero ahora no le puedo decir, porque personalidades, no recuerdo así personalidades resonantes, Sí, porque sino gente apoderada, gente de dinero. no, porque el otro día en el Hotel Farione vino Sí. la reina. Sí, La reina sí. Sofía, Bueno, o sea claro, que siempre es se ha una- elegido. Eso es, Claro. claro, eso son cosas que ocurren ahora y la reina va, en fin, a muchos sitios y eso, y ya estuvo en el Hotel Fariones y, en fin, como referente verdaderamente del turismo en Sí. la isla, ¿no? Sí. Como Hay un referente. vídeo, yo no sé si, bueno, un vídeo antiguo, yo creo que era del Nodo, y en el que se veía que creo que Fraga, no sé si fue a la inauguración como ministro de Turismo, no sé si fue a la inauguración del hotel, que eso fue anterior a que... Es posible, es posible, sí, que que fue- fuera Fraga, pero yo no estaba de luego en esa época y la verdad que si alguna vez en algún momento se comentó, pues claro, como han pasado solamente 52 años, pues no recuerdo, pero sí, Fraga seguro que estuvo en Sí, en la sí. inauguración Cuando, en el exceptuando ese periodo... 66, En el año 66 se hizo, 66, sí, sí. sí. Eh, otra cosa otra cuestión que es relevante para la construcción de Puerto del Carmen, así como destino turístico, fue el Hotel San Antonio. El Hotel San Antonio. Entonces, Sí, ya en el sí. 74, 76 En el también. 70 y pico, Sí, por ahí, allí ¿verdad? estaba de subdirector, además, un buen amigo, Nicolás Pérez, estaba como subdirector, y sí, empezó a funcionar el San Sí, Antonio porque por esa época. ahí ya se Sí. crea ya... Se empieza, es hacer también un ese Puerto del poquito... Carmen que también lo que dice que ya es un exacto. turismo de masas a lo mejor y de mucha Sí, construcción. por la construcción. Yo le doy más importancia, no al excesivo número de plazas, sino a la falta de diseño. A la falta de un diseño adecuado en una isla como Lanzarote, que tiene su propia identidad y tal. Entonces, pues esto ocurre. Por ejemplo, frente a la avenida Marítima, en tantos sitios, en Playa se ven, en fin, unos diseños que no están de acuerdo con el lujo del Océano Atlántico enfrente, ¿no? Se podía haber diseñado con gusto, un poquito mejor, muchos de ellos, muchos de ellos. Yo no sé si le he comentado en Yaiza está el hotel Finca Las Salinas, que aunque no se construyó como hotel, sino como residencia natural, como casona tal y cual, pero después en el diseño lo convirtieron en hotel, lleva tiempo cerrado y en venta. Entonces, pues como hotel tenía un diseño que se podía haber copiado con con las diferencias después, de acuerdo con el sitio y todo esto, pero tener una idea tal. Y como ese, pues hay otros también con buen diseño y sobre todo, pues, en fin, eso, haber, si no consultado, los arquitectos, lo que fuera, haber consultado sobre el diseño insisto en esto, porque falta mucho, Sí, muy frío. Claro, para mantener un La estilo línea acorde, recta, ¿no? los cristales por todos lados, y eso, Sí, hay mucha cristalera. eso no es así, eso no es la naturaleza, no va con la naturaleza. No, y la verdad, y luego también, no sé si opina lo mismo Miguel, el tema de las tiendas de las zonas turísticas ahora cada vez son más, no quiero decir nada, pero los chinos, ese tipo de... que han quitado casas antiguas que eran, por ejemplo, en Playa Blanca era el almacén de la sal. El almacén y han de la puesto sal, ahí se ha perdido mucho también. Se ha perdido también bastante, sí. Y es curioso que cuando el Hotel Fariones había una serie de tiendas en la línea del hotel y había ya un hindú, pero que verdaderamente trabajaba muy bien, y bueno, pues, pero verdaderamente ya todo esto de chinos y tal, claro, se ha masificado, antes de la pandemia, claro, ha sido desde los 70, 80 para acá, pues empezó una construcción y tal, esto, Claro que sí. se ha ido un poquito abajo. Volviendo al Hotel Fariones, me imagino que fue clave también en el desarrollo la figura si no el primer director, el primer gran director que fue José Figuereo. José Figuereo, ¿cómo lo recuerdas? Sí, hombre, era profesional, conocía bien el asunto de hoteles y tal. La profesión. Y bueno, pues
tengo buen recuerdo. Incluso este hombre que murió hace unos años, pues su viuda, Ángeles Forces Muro, seguimos manteniendo ya de entonces muy buena relación con ella, mi mujer y yo. Y es una persona muy agradable, con la que mi mujer en ocasiones pues sale junto a otras amigas, Mercerolas y tal, a tomar una copa y tal, porque mantiene sobre todo mi mujer, que la contacta más, pues muy buena relación, efectivamente. Sí. Fue el primer director. Había durante un par de meses uno suizo, tal, Mr. Day, no sé qué, pero vamos, duró poco. Y él vino primero como su director, creo que estuvo muy poco tiempo, yo no había llegado, y luego lo ascendieron, pasaron a director. Prácticamente fue director desde el principio, porque el anterior parece que no era mucho del sector, pero no lo conocí y no puedo tampoco decir más sobre esto. Vale. Después había gente muy sí, no, eran buenos profesionales, profesional. ¿no? Sí, y luego sí, también yo creo que esa época, sí, sí. por ejemplo, también lo conozco por la gente del Salinas, los que han hecho, se salieron a hacer su propia la restauración, restaurantes que han creado cocineros y tal, eran grandes profesionales, eran grandes servían profesionales, perfectamente. Sí, sí. Empezando, verá, por la edad de que fue Botones, entró de Bienvenido, Botones. Saavedra. Bienvenido, Sí, porque Saavedra. la historia es que él salió desde pequeño ahí, ¿no? De pequeño, tendría unos 13 años, era Botones, Fue subiendo y tal, con mucha profesionalidad, porque verdaderamente, en fin, acertaba en todo lo que hacía y tal, ¿no? Yo creo que sería trabajador, ¿no? Trabajador en ese Sí. Y una vez le pregunté a Bienvenido, ¿cómo es la historia esa que es casi romántica, ¿no? De Botones a director. Y él me dijo una cosa que me lo creo, y me decía, dice, yo creo que lo que hacía era ponerle mucho interés a las cosas. Y me decía que, por ejemplo, dice, si yo era Botones, pero sonaba la centralita, el teléfono, yo, si veía que nadie la atendía, yo atendía. Era como, tú tienes que ofrecer al cliente el mejor servicio. Entonces, claro, también le iba haciendo cada vez, preguntaba, pues sabía manejar unas cosas que otros no sabían. Entonces fue... Sí. Bienvenido como director, como responsable del hotel, ha sido lo mejor. Sí. Lo mejor en el hotel, en la dirección, en la llevanza del hotel. Bienvenido. Ha sido una Yo institución. guardo muy buen recuerdo de él, muy buen recuerdo, porque cuando trabajaba como Botones, pues yo hasta el 70, que me marché para casarme, y por circunstancia, pues estuvimos 4 años. 4 años fuera. Y volví en el 74. Y ya estuve del 74 al 80 en el hotel. Y, en fin, siempre recordaré, por supuesto, a Bienvenido y su progreso en el hotel. Vale. Sí. Fue, me lo ha dicho su director, y jefe de recepción y recepcionista. He hablado con gente de la época, igual, y no tan remontado hasta tanto tiempo antes, sino a lo mejor gente que trabajó en los 80. Es una forma de decir que no tan viejo. Pero bueno, no pasa nada. No, pero sí es verdad que gente que trabajó... ¿Quién diría que tengo 45 años? Sí, eso mismo. No, me refiero a que trabajaron a lo mejor en los 90, en los 80, 90. Trabajaron en recepciones y me dice Andrés, ganaba tanto dinero en comisiones y en propinas que no tocaba mi salario. Sí. ¿Era así? Sí, porque es que era autoturismo. Una vez llegó uno mucho dinero, un turista más, vamos a decir, de aquellos, que llegaba a recepción y decía, aquí les dejo este montoncito podía ser, dólares, para que me los cambien, por favor, a pesetas. Dice, voy a estar en el bar, cuando esto me lo llevan. Pues eso, entonces, se hacía con se contaba lo que nos había dado, se traducía a pesetas y se le llevaba a este hombre, que lo hizo en un par de ocasiones. No era un personaje, ni político, ni nada de esto, ni tal, pero, en fin, que había una confianza y verdaderamente, hombre, ahora sí, de menospreciar, ni insultar a nadie, ¿no? La cosa ha cambiado mucho, quizá por el excesivo número de camas, de trabajadores y tal, cómo se ha enfriado un poquito todo, ¿no? No, y degradúa, o sea,
rebaja la calidad del cliente y también a lo mejor ya de la calidad hotelera y del propio profesional que lo hace. Es ¿no? consecuencia Claro. de lo primero, de la Claro, base. claro. De la base. Entonces, pues, efectivamente, es así, sí. La verdad que sí. Pues estamos ya terminando, le dije que esto iba a ir Bien, rápido. bien. Ahí, porque quiero ya finalizar, porque luego fue gerente de los centros turísticos y eso fue un pequeño Sí. intervalo y después ya Bueno, desarrolló sí. su propia empresa. Efectivamente, en el año ¿Cómo eran los 80, Sí. en el año 80, pues me ofrecieron ser gerente de los centros turísticos. Y entonces hubo una publicación oficial de la plaza, en la península, en todas partes. Pero bueno, yo que viví allí y tal, pues quizá pues comentaron, hombre, pues aquí tenemos en la misma isla un señor que trabaja, que ha estado trabajando en aviones y tal y cual, que trabaja. En los 80, estuve del 74 al 80, volví a Fariones. Entonces, pues me dieron la plaza, ¿no? Me dieron la plaza y bueno, pues la verdad que aquí quiero nombrar a César Manrique brevemente por una... ¿Lo conoció? Sí, le conocí personalmente, me trató siempre muy bien, igual que él. Y Porque él se involucraba en todo. En todo, porque los centros turísticos, era que suyo, sin César Manrique, pues no serían lo que son hoy, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, él me ofrecieron la oficina de centros turísticos para el gerente en el parque móvil del Cabildo, que eran todo allí, había coches, camiones y tal, y había una oficinita allí que, francamente, pues yo me eché un poco para atrás y el representante del Cabildo que vino, le dije, mire usted, Miguel Cámara se sienta ahí sin ningún problema, pero Miguel Cámara, como gerente de los centros turísticos, no puede aceptar esto. Que después me dijo él, ¿no? En ese momento, que había alguien más del Cabildo, me dijo, sí, lo comprendo. César Manrique se enteró de esto y entonces me ofreció una oficina que él tenía en el Castillo de San José. Llegó allí, dice, ven, vamos, y me enseñó una oficinita en el restaurante a la izquierda, pequeñita, pero estupenda. Ahí estaba. Ahí sí Allí, aunque era más pequeña que la otra, pero era el Castillo de San José, que no se construyó ayer, sino antes de ayer. Un emblema, claro. Exactamente. Entonces allí estuve un tiempo, ¿no? Y tal, pero después en el propio parador de turismo, con la intervención de Jesús Soto, quiero recordar, me prepararon una oficina más grande, con cuadros y pinturas de César Manrique. Era una maravilla, era una maravilla. Y entonces, en el parador de turismo, que ya estaba cerrado como parador, claro. Y allí estuve hasta que, bueno, me decidí dejar el centro y bajar a Playa Blanca, donde había unas posibilidades, sobre todo pensando ya en crear mi propia empresa turística, ¿no? Cosa que hice, Seritours se llamaba. ¿A qué se dedicaba? Entonces, pues a la administración de complejos y tal. Tuvimos varios complejos en administración, en explotación, como llevaba la empresa de gestión turística, que se llamaba Seritours. Y bien, fue muy bien y tal, hasta que ya pues me pasé un poquito de la edad, pues, aunque no lo crea, pero me pasé un poco de la edad. Hasta hace poco estaba trabajando, ¿no? Hasta el 2015. O sea que entonces, pero bueno, estaba satisfecho, estaba contento, me respondía a la situación que había, en fin, adquirido y me iba bien. Pero ya después, pues, en fin, llega un momento que a los 45 años, pues, te tienes que jubilar. Y entonces, 45 años bien llevados. Pues sí, hemos llegado al final del tiempo y creo que se ha dibujado un poco a través de su carrera profesional en el turismo, de qué fue el desarrollo turístico, porque el inicio fue el Fariones, ahora con el Hotel Fariones renovado. Parador maravilloso que era, y la Pensión España, que era estupenda, estaba muy bien, y estaba muy bien llevada y todo esto, ¿no? Y luego estas figuras importantes de Bienvenido Saavedra y tantos otros. Allí en el Hotel Fariones había varias figuras muy interesantes. La verdad que sí. Miguel, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío y muchas gracias. Gracias.
que les vaya muy bien. Gracias, igualmente. Muy bien. Bueno, han escuchado las palabras de Miguel Cámara, en este caso, pues bueno, un profesional, un emblema en el sentido de un trabajador que ha recorrido todo el proceso en el que Lanzarote, de no tener ni hoteles, como estaba diciendo, estaba la Pensión España y el Parador, como el desarrollo del Hotel Fariones en Puerto del Carmen crea ya lo que sería el destino turístico, ¿no? También es clave, no hemos hablado, pero también lo importante que fue Díaz Rijo y también el desarrollo del agua, ¿no? El poder desarrollar el agua para que Lanzarote pudiera competir con otras islas como Gran Canaria, Tenerife o como otros destinos turísticos. Pero bueno, él lo que ha hecho es recorrer, ¿no? Cómo fue desde el Hotel Fariones hasta los centros turísticos, fue gerente, sus propias empresas, Playa Blanca y en fin, un poco, como ha dicho, ¿no? En 60, ¿no? 50, 60 años de la historia de Lanzarote. Nosotros, hermanos, nos despedimos, pasen una feliz tarde.